Ahora entenderemos los 6 pasos para desintoxicarnos de los juicios, para poder soltar el dolor y el sufrimiento, y que estos empiecen a disolverse. El primer paso es observar tu juicio sin juicio. Si observamos cómo nos hace sentir nuestra propia tendencia a juzgar, veremos de inmediato por qué no fluye nuestra vida. El juicio nos hace sentir débiles, tristes y desconectados. Incluso nos causa dolor físico. En la mayor parte de los casos ni siquiera nos damos cuenta de cuánto juzgamos, y eso se debe en parte a que nos autojuzgamos por nuestros juicios. Claro, esto parece una locura, pero lo hacemos constantemente. Nos sentimos tentados a criticarnos por nuestros juicios o a avergonzarnos de pensamientos o comportamientos. En cambio, cuando hacemos un inventario honesto de dichos pensamientos y comportamientos, debemos honrarnos por estar dispuestos a examinar, con amor, cualquier elección que hayamos hecho con respecto a los juicios. El camino para salir del juicio comienza cuando observas el juicio sin más juicio. Cuando miramos nuestros juicios con amor, iniciamos el proceso de sanación. En este primer paso entrarás en contacto íntimo con tus juicios, identificarás los detonantes que los activan y serás honesto con respecto a cómo te hacen sentir. Examinarás las historias de tu pasado que iniciaron estos comportamientos de juicio y entenderás que todo juicio es una parte de tu propia sombra de la cual aún no te has adueñado. Auditar tu conducta con autenticidad es un primer paso necesario. Sin él no puedes pasar a la siguiente parte de la sanación. El camino espiritual hacia el deshacimiento del juicio comienza por un inventario honesto. Segundo paso: honrar la herida. Este paso del proceso de sanar tu relación con el juicio consiste en honrar las sombras y traerlas a la luz. Podemos hacer esto con una poderosa técnica denominada la técnica de liberación emocional, o EFT, también conocida como tapping. Se trata de una técnica psicológica de acupresión que favorece la salud emocional. Esta es una de las mejores maneras de abordar la causa raíz de los problemas emocionales que viven bajo la superficie del juicio, y consiste en darte golpecitos en meridianos de energía específicos del cuerpo. Cuando estimulas los meridianos, ellos indican a la amígdala, la parte del cerebro que activa el reflejo de lucha, huida o paralización, que se calme. Al recibir el mensaje de que es seguro relajarse, la amígdala produce un gran cambio en el estado emocional. A medida que te des golpecitos sobre meridianos específicos, serás guiado a abordar ciertas emociones que acompañan a los estados de estrés. Esta práctica te ayudará a sanar las heridas, los traumas y los asuntos que te hacen reaccionar, que viven bajo tus juicios. El proceso en sí mismo puede tener un enorme impacto en tu vida. Luego, vamos a pasar ahora al tercer paso, que es poner el amor en el altar. Una vez que hemos observado los pensamientos de juicio y los hemos honrado por medio de la EFT, rezamos. Ofrecemos o entregamos el juicio a través de una oración. Una parte esencial de este trabajo consiste en establecer una relación con un poder mayor que tú mismo. Mediante la práctica espiritual de la rendición, comienzas a disolver el juicio con amor. Algunos juicios son más difíciles de abandonar que otros. Algunos parecen especialmente complicados o incluso imposibles. Y aquí es donde entra en juego el poder de la oración. No tienes que confiar enteramente en ti mismo, puedes invocar a un poder mayor que tú para que te ofrezca guía y apoyo.
Renunciar al juicio a través de la oración te quita un peso de los hombros, al tiempo que le indica significativamente al universo que estás dispuesto a ver a una persona o una situación de manera diferente, aunque no estés seguro de cómo hacerlo. La oración te ofrece un cambio de percepción, que a su vez te ayudará a ver tus juicios a través de una lente de amor y compasión. Si te cuesta encontrar cosas que te gusten con respecto a una persona o situación, puedes invocar la compasión. Cuando cultivas un sentimiento de compasión, el juicio no puede coexistir con él. La compasión es el antídoto del juicio. En lugar de percibir la conducta de alguien o una situación como una amenaza, puedes verla como una petición de amor. Finalmente, en el tercer paso te tomas algún tiempo para ser compasivo también contigo mismo. El juicio no estaría presente si no estuvieras pidiendo amor de algún modo. Cuarto paso. Ver por primera vez. Una vez que has orado y cultivado la compasión, estás listo para cambiar tu manera de ver a las personas que has juzgado. A menudo juzgamos a otros y a nosotros mismos, proyectando viejas experiencias sobre nuestras circunstancias actuales. Pero cuando practicas para ver a alguien por primera vez, lo liberas de las falsas proyecciones que has arrojado sobre él y de las falsas creencias que te separan de él. En lugar de contemplar al otro a través de la lente del pasado, lo verás como alguien que está pidiendo amor. Empezamos a sanar los juicios sobre otras personas cuando aceptamos que los demás son nuestros maestros en el aula que es la vida. Este compromiso nos permite mirar la situación de otra forma. Serás testigo de cómo arrastras el pasado hasta el presente y entonces podrás elegir de nuevo. Aprenderás que puedes escoger mirar a una persona como si lo hicieras por primera vez. Imagina lo libre que te sentirías si no trajeras el pasado al presente en cada encuentro. Recuerda que todos estamos atrapados en el mismo ciclo de miedo y buscamos desesperadamente una vía de salida, que es el amor. El quinto paso es cortar las cuerdas. Aprender a verlos a los otros por primera vez te va a preparar para la poderosa práctica de la meditación. Algunos de los grandes episodios de curación se pueden vivir mediante la meditación, porque ahí recuperamos la unicidad. Este quinto paso contiene meditaciones con visualización y otras basadas en mantras que te van a ayudar a sanar tu relación con el juicio. Practica una cada día durante 6 días en el mismo orden en las cuales te las voy a presentar. Cada meditación se añade a la siguiente y te ayudará a renunciar a los pensamientos de ataque y a reconectar con tu sistema de guía interno. Después de cada meditación se te pedirá que escribas libremente en tu diario. Este proceso de escritura libre pone en primer plano tu sabiduría interna y revela lo que debes saber para ahondar en la sanación y el crecimiento. Todo lo que salga te va a asombrar. Sexto paso. Lleva tus sombras a la luz. El último paso de la desintoxicación del juicio consiste en liberarte de los juicios realizados. Lo consigues cuando entiendes que en realidad solo juzgas porque buscas amor. Esa es la verdadera intención que está detrás del ataque. En el fondo lo único que quieres es protegerte de no sentirte amado. Esta también es la intención de la persona que crees que te ha atacado. Simplemente todos buscamos amor. El ataque, el miedo, el juicio y cualquier otra forma de separación solo son peticiones de ayuda. Cuando sientes dolor físico, sabes que tu dolor pide alivio. Lo mismo es válido para el juicio. Es un tipo de dolor emocional que quieres aliviar. No quieres seguir enfermo, triste o atemorizado. En cualquier momento en el que te veas a ti mismo juzgando, puedes liberarte si perdonas ese pensamiento. Perdónate a ti mismo por tener el pensamiento e incluso perdona el pensamiento mismo. ¿Quieres ser libre? Cuando observes tu juicio sin juicio, acepta que has elegido el miedo y permanece abierto a recibir la ayuda que estás pidiendo. Es posible liberarse de ese hábito.
Liberarnos de los juicios nos devuelve a esa verdad, que todos estamos en estos puntos, todos sufrimos, todos nos sentimos indignos y abandonados. Pero identificar la igualdad entre nosotros nos permite cambiar de enfoque, dejar atrás la separación y volver al amor. Compartimos el sistema de pensamiento de miedo y también compartimos la mente amorosa. Compartimos la misma capacidad de preferir el amor al miedo. Como dice Kenneth Wapnick, todos tenemos el mismo interés en despertar del sueño de inclemencia y retornar a la bondad que nos creó bondadosos. Esta práctica de 6 pasos ofrece muchas promesas. Los resentimientos insustanciales desaparecerán. La compasión reemplazará al ataque. La energía de la resistencia se transformará en libertad y sentirás más paz y felicidad de las que has tenido nunca. Y los milagros no pararán de llegar, porque en cuanto empieces a sentirte mejor, comenzarás a soltar la resistencia al amor. Cuanto más practiques estos pasos, más amor entrará en tu conciencia y en tu vibración energética. Al estar en armonía con el amor, recibes más de lo que quieres. Tu energía trae lo que es semejante a ella. De modo que cuando cambias la energía del juicio defensivo por el amor fluido, tu vida se torna asombrosa. Atraes exactamente lo que necesitas, tus relaciones sanan, tu salud mejora y te sientes más cuidado y seguro. Entonces, el primer paso para sanar los sentimientos de separación es observar nuestro juicio sin juicio. Lo que todos tenemos en común son los juicios. Todo es lo mismo, al margen del lado en que nos encontremos. Pero, ¿qué hacemos con nuestros juicios? Simplemente observarlos y confiar en que este es el primer paso hacia la sanación. Para sanar de verdad los propios sentimientos de juicio, tenemos que empezar por sanar la mente. Debemos reconocer que atacar a alguien que nos ha atacado solo genera más ataque. Si queremos liberarnos de este ciclo nefasto, debemos poner luz en la oscuridad. El modo de hacerlo es observar nuestros pensamientos de juicio. Tenemos que ser testigos de nuestros juicios y confiar en el poder sanador de esta acción. Así sentiremos el alivio. Cuando bajamos la guardia y observamos el juicio con amor, aunque sea por un momento, vamos a experimentar paz. Ser el testigo sin juicio de tu juicio es el primer paso de esta desintoxicación de los juicios. Tenemos que ver con claridad cómo nos separamos del amor y ser honestos con respecto a los rincones oscuros de nuestra mente. La parte crucial de esta práctica es ser testigo de nuestro juicio sin juzgarnos. El proceso de observar nuestra oscuridad es un acto de amor valiente y sagrado. Estar dispuestos a aceptar las partes de nuestra conciencia no alineadas espiritualmente nos hace más fuertes. Cuando hacemos un inventario honesto de cómo juzgamos, podemos tomar conciencia de la causa raíz de todo el sufrimiento, la separación del amor. En esencia somos personas amorosas, buenas, completas, saludables y compasivas. Pero a lo largo de la vida nos hemos separado de ese amor y esa plenitud. Nos hemos convertido en seres fragmentados con partes oscuras que nos dan miedo. La furia, el enfado, el trauma y los recuerdos dolorosos contribuyen a la sensación de disociación. Nos quedamos insensibilizados, congelados y dormidos. Anulamos el poder del amor y la inocencia en un intento de protegernos de sentir las heridas más profundas y avergonzantes. Hemos obrado lo mejor que hemos sabido para sobrevivir y hemos llegado a confiar en el ataque y a temer la presencia del amor. En muchos casos el juicio ha sido nuestro principal mecanismo de defensa. Lo hemos usado para defendernos de la vulnerabilidad. Tenemos miedo de que si bajamos la guardia y actuamos compasiva y amorosamente con los demás, se van a aprovechar de nosotros y no nos sentiremos seguros. Esto es totalmente comprensible teniendo en cuenta los traumas que hemos experimentado en el pasado y todos los sucesos críticos que se producen en el mundo. En cuanto ponemos las noticias
nos vemos inmersos en la negatividad. De modo que día tras día, mes tras mes, año tras año, hemos ido construyendo un muro contra la presencia del amor y hemos llegado a confiar en que el juicio nos va a proteger. Detrás del muro de juicios están los sentimientos más profundos de inadecuación y vergüenza. Cuando estamos separados de los demás, sentimos vergüenza, nos sentimos solos, creemos que no somos lo bastante buenos, que no merecemos el amor y la conexión. La vergüenza es la emoción más difícil de aceptar y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para evitarla. Nos resistimos a ella proyectándola sobre los demás a través del juicio y después llegamos a confiar en el juicio para aliviar las heridas. El primer paso para sanar la vergüenza y bajar la guardia consiste en aceptar que no somos víctimas del mundo que vemos. Al ser testigos de nuestros juicios con amor y compasión por nosotros mismos, podemos ver la parte de nosotros que está herida y trata de protegernos de sentir vergüenza. Pero es una protección falsa. Cuanto más conscientes nos hacemos de que usamos el juicio para estar seguros, más nos damos cuenta de lo inseguro que es. Podemos empezar a ver que el juicio engendra más juicio. Al intentar protegernos con juicios, generamos más separación y ahondamos la desconexión del amor. El amor puede parecernos mucho más atemorizante que el miedo. Nos sentimos aterrorizados de dejar entrar el amor porque sentimos que si lo hacemos nos expondremos a sentir más dolor. Pero el amor es el antídoto del juicio. El amor lo sana todo. Cuando somos testigos de nuestros juicios con amor, podemos vernos como niños inocentes. Vemos nuestras heridas y empezamos a entender de dónde proviene la tendencia a juzgar. Si hemos sufrido abusos de niño, por supuesto que juzgaremos al mundo que nos rodea, porque no nos sentimos seguros. Si un amante nos ha dejado, es inevitable que juzguemos todas las relaciones futuras para protegernos y que no vuelvan a hacernos daño. Si nos hemos sentido acosados o atacados, por supuesto que querremos devolver el ataque para intentar salvarnos del dolor y el sufrimiento. Lo mejor que podemos hacer es decirle: yo honro tus sentimientos y al mismo tiempo soy testigo de tus heridas. Veo con claridad que tus juicios son un mecanismo de defensa. También puedo ver que todos nos aferramos con fuerza a las propias defensas. Soltar el juicio sobre los demás sería como quitarnos la armadura y dejar de luchar. Las personas traumatizadas no pueden bajar la guardia. Pero ¿qué pasaría si todos los enfervorizados de ambos bandos se tomaran un momento para observar sus juicios? Se darían cuenta de que en esencia sus juicios no son distintos de los de cualquier otra persona. Su miedo es el mismo, su herida es la misma. Todos estamos heridos. Todos somos niños inocentes y estamos profundamente traumatizados. Tenemos miedo del amor y usamos el juicio para protegernos. En muchos casos la separación y el juicio han representado nuestra única manera de sobrevivir. Honrar las maneras de actuar que nos han dado seguridad es un paso enorme. Los juicios con respecto a los demás nos han protegido de afrontar las heridas. Para evitar sentirlas, hemos establecido defensas y apariencias a nuestro alrededor. Escondemos las heridas bajo la ropa, en nuestras relaciones y tras nuestro estatus social y económico. Las percepciones que hemos construido a nuestro alrededor son como luces cegadoras que encendemos para distraernos de las sombras internas. Confiamos en ellas porque si nos faltaran, nuestra vulnerabilidad quedaría expuesta. Práctica: observa tus juicios sin juzgarte. Para hacer este ejercicio, tienes que hacer un inventario honesto de tus pensamientos, palabras y acciones. Cuando examinas de cerca cómo juzgas, puedes sentir la tentación de juzgarte a ti mismo. Eso
lo vamos a apartar del medio y lo vamos a aceptar, dándonos cuenta que todos juzgamos continuamente. Vivimos en el mundo de los juicios y nadie es un santo. Por lo tanto, aceptemos que todos estamos juntos en esto. Cuando me juzgo a mí mismo por juzgar, voy a procurar recordar que no estoy solo. Recordemos que el juicio es una adicción que lo impregna todo. Cuando observamos nuestros juicios sin juzgarnos, nos sentiremos orgullosos de estar dispuestos a sanar y a crecer. Nos honramos por los traumas que nos han llevado a ponernos tan a la defensiva. Después de todo, no tendríamos la necesidad de juzgar si nos sintiéramos seguros y completos. Las creencias oscuras que tenemos dentro de nosotros son las que nos llevan a juzgar. Usamos el juicio para retirar la atención de nuestros propios sentimientos de inadecuación y los proyectamos en otras personas para aliviarnos. Pero esto, en lugar de aportarnos el alivio deseado, proyectar nuestros juicios sobre otros, corta nuestra conexión con la verdad. Después de la proyección nos sentimos desconectados, atemorizados y solos, separados de los demás. Las secuelas del juicio son un estado oscuro y atemorizante que no nos ofrece ningún alivio. El verdadero alivio viene cuando somos lo suficientemente valientes para observar el juicio y llamarlo por su nombre, miedo. La causa raíz de todo juicio es el miedo a no ser suficientes, a no merecer amor y a no sentirnos seguros. Si somos lo bastante valientes como para mirar el juicio y el miedo, empezaremos a sanar. Eckhart Tolle dice: en cuanto tomas conciencia del ego en ti, puedes decir que deja de ser el ego y pasa a ser solo un viejo hábito mental condicionado. Ego implica inconsciencia. La conciencia y el ego no pueden coexistir. El primer paso para desintoxicarnos del juicio consiste en tomar conciencia de las sombras oscuras en nuestra mente. Cuando tomo conciencia de mi oscuridad, se produce un cambio profundo y ya no tengo que huir del miedo. Al exponer mi miedo a la luz, de repente no hay nada de lo que huir. Puedo ver el miedo como algo externo a mí, algo con lo que ya no tengo que identificarme. Veo el miedo y el juicio como hábitos adictivos, más que como rasgos de mi personalidad. La observación desnuda al miedo y al juicio de su poder y me libera. Estar presente ante mi miedo puede resultar aterrador. Es posible que tenga miedo de exponer la oscuridad porque temo lo que puede estar acechando bajo la superficie. Por eso iré paso a paso. No voy a exponer la oscuridad a la luz de una sola vez. Empezaré observando lo que está presente ahora mismo, de modo que poco a poco pueda ir haciendo más y más consciente. Este proceso lo haremos con calma, porque así podremos observar nuestros hábitos de juzgar. Solo necesito estar dispuesto. ¿Estoy dispuesto a examinar mis juicios y llevarlos a la conciencia? Si no estuviera dispuesto, no podría hacerlo. De modo que vamos a invocar esta actitud con una oración que nos permita contemplar nuestros juicios sin miedo y sin atacarnos. La oración nos permitirá desconectarnos del hábito de tener miedo y de juzgar para poder abrir la conciencia a la voz del amor. Esta oración nos ayudará a abrirnos y a dar los pasos del proceso y nos permitirá guiarnos a comprometernos con nuestro deseo de ser libres y desintoxicarnos de los juicios.
Doy gracias a mi yo superior, la voz del amor y la sabiduría dentro de mí. Gracias por otorgarme las ganas de emprender este viaje. Estoy dispuesto a ser libre. Estoy dispuesto a ser feliz. Estoy dispuesto a observar mi juicio sin juzgarme. Ahora, toma un cuaderno y una lapicera y escribe: estoy dispuesto a observar mi juicio sin juzgarme. Luego, dibuja 4 columnas. En la columna 1, escribe qué o a quién estoy juzgando. En la segunda columna, escribe cómo me hacen sentir estos juicios. En la tercera columna, escribe por qué siento que mis juicios están justificados. Y en la cuarta columna, escribe qué momento u ocurrencia de mi vida hace que sienta que mis juicios están justificados. Comienza por la columna 1. Haz una lista en la que incluyas cualquier cosa que te venga a la mente. No te corrijas, limítate a anotar todos los juicios que surjan. Puedes hacer una lista de al menos 15 juicios. Puedes empezar con un juicio menor si te da miedo comenzar por los grandes. Una vez que hayas anotado esos 15 juicios, toma tu momento para revisar la lista sin corregirla. Tal vez sientas que algunos de ellos no están muy activos en este momento, pero déjalos en la lista de todas formas. Confía en que todo lo que has anotado en la página expone algo ante ti. Aunque parezca un juicio menor, debajo hay algo que tiene que quedar expuesto. Confía completamente en lo que has escrito. Luego pasa a la segunda columna, donde has anotado cómo te hace sentir ese juicio. No es frecuente dar un paso atrás en relación con los pensamientos de ataque y revisar los sentimientos subyacentes. De hecho, es posible que esta sea la primera vez que los estés considerando. Y esto puede parecerte muy incómodo y extraño, pero no te saltes este paso. Es esencial que te familiarices con el sentimiento oculto tras el juicio. Estos sentimientos te ayudarán a avanzar. Repasa la lista de juicios y describe con gran detalle cómo te hace sentir cada uno de ellos. Sé muy descriptivo. Puedes sentir como si te ahogaras. Es posible que el juicio te dé ganas de dar un puñetazo a la pared, o que te haga sentir justificado, empoderado y fiero. Bueno, ve tan lejos como puedas en toda la descripción de las sensaciones que el juicio produce en tu cuerpo. ¿Dónde guardas ese juicio en tu cuerpo? ¿Tiene un color? ¿Tiene una forma? ¿Te causa tensión? ¿Te causa dolor? ¿Te hace sentir cosquillas? ¿Te tensa el pecho? Describe vívidamente cómo te hace sentir el juicio. Cuando hayas completado la columna 2, rellena la columna 3. Tómate el tiempo que necesites para anotar todas las razones por las que sientes que tu juicio está justificado. No juzgues tus justificaciones. No te sientas culpable ni te avergüences de tus pensamientos. Date pleno permiso para escribirlos. Hónralos. Este proceso consiste en deshacerte de conductas aprendidas durante años, de modo que sé valiente e intrépido. Luego pasa a la columna 4. Esta te da la oportunidad de usar la escritura libre para descubrir tus experiencias del pasado. Es un paso muy poderoso y posiblemente incómodo. Tómatelo con tranquilidad y confía en que estás siendo guiado. Comienza haciendo una lista de todos los posibles detonadores, de las heridas del pasado, los sucesos traumáticos, que podrían ser la causa del juicio anotado en la columna 1. Algunas de estas causas pueden estar claras como el cristal. Por ejemplo, tal vez hayas juzgado a tu jefe por cómo te trata, lo que hace que te sientas débil y sin poder, y si es así, al llegar a la columna 4 te quedará claro que este juicio y el dolor que le acompaña representan un viejo recuerdo de cuando papá te reprendía. El enfado con tu padre te ha creado problemas con la autoridad.
Estos miedos en torno a las figuras de autoridad te han llevado a juzgar y atacar para sentirte seguro. Algunos de tus juicios pueden ser muy fáciles de desentrañar. Sentirás resistencias a conocer el origen de otros. Expongamos las resistencias ahora mismo. Cuando tu ego se sienta amenazado o temeroso de desentrañar un viejo agravio o una herida traumática, te cerrarás. Te sentirás entumecido y es posible que te des sueño. Cuando empieces a sanar tus juicios, surgirán a la superficie algunas memorias traumáticas. Date el tiempo que necesites para completar las 4 columnas. Cuando lo hayas hecho, tómate un rato para reflexionar sobre lo que has descubierto y responde las siguientes preguntas. ¿Hay algún patrón característico en tus juicios? ¿Te ha sorprendido algo de lo que has descubierto? ¿Cómo te hace sentir observar tu juicio? ¿Te has juzgado por él? ¿Has sentido alivio al mirar el juicio? ¿Te ha resultado incómodo mirarlo? Deja que fluya el bolígrafo mientras contestas cada una de estas preguntas. No corrijas nada. Tras completar todas las respuestas, anota cualquier otra cosa que te haya surgido y examina de cerca lo que este ejercicio ha activado en ti y honra tu trabajo. A lo largo del proceso, continúa enfocándote en tu propia sanación y no en los comportamientos de los demás. A medida que examines tus juicios más de cerca, sentirás la tentación de fijarte en cómo otras personas te decepcionan y en las razones por las que deberían cambiar. Haz todo lo posible por no condenarlas. Deja el agravio en la estantería y enfócate en tu propia sanación. Tu ego continuará tentándote para que proyectes tus incomodidades sobre los demás. Limítate a observar amorosamente los trucos del ego y esfuérzate al máximo por no actuar a partir de ellos. Y cuando lo hagas, añade un nuevo juicio a la lista y continúa con la práctica. No te preocupes de cómo gestionar a otras personas. De momento, enfócate en tu propio hábito de juzgar y deja que los demás hagan sus cosas. Celebra los momentos milagrosos. En este primer paso, te harás más consciente de los estragos que los juicios causan en la mente subconsciente. Debes ser íntimamente consciente de tus hábitos de juicio a fin de sanarlos. Cuanto más consciente seas de cómo juzgas, más fáciles te resultarán los pasos siguientes. Hónrate por estar dispuesto a examinar este comportamiento. Crea una sección en tu diario para celebrar los momentos milagrosos. Un momento milagroso puede ser tan simple como estar dispuesto a observar tus propios juicios a lo largo del día. Puede ser el reconocimiento de que ya no crees en un pensamiento de juicio. Tal vez el milagro sea que el pensamiento de juicio que te molestaba por la mañana ha desaparecido cuando vuelves a revisar las notas por la noche. Documenta tu progreso a medida que avances. Cuanto más consciente seas de cómo se presenta el juicio en tu vida, más dispuesto estarás a seguir adelante por este camino. No puedes sanar tus percepciones si no te decides a examinarlas. Observar tus juicios es un acto de autoamor y un gran paso hacia la sanación. La disposición a mirar amorosamente tus juicios te ha preparado para el siguiente paso, que es honrar tus heridas. Cuando eres lo bastante valiente como para mirar tu psique fragmentada, honrar las heridas se vuelve más fácil. Confía en que estar dispuesto a observar tus juicios sin juzgarte te ha preparado para el siguiente paso. Sigue siendo el testigo sin juicio de tus juicios y confía en la próxima acción correcta.